Andrea, espero que estés muy pero muy bien y en este video te quiero hablar acerca del Día Internacional de la Mujer. De dónde viene, qué hacer este día, etcétera, etcétera. Pero antes de todo esto te quiero pedir que por favor, si no te has suscrito, te suscribas a mi canal. Dale click. ¿Ya te suscribiste? Pues comencemos. A principios del siglo XX se estaban dando grandes cambios impulsados por mujeres que, pues bueno, querían tener acceso a la educación. En ese momento se pensaba que el cerebro de las mujeres estaba menos desarrollado que los hombres. Entonces, pues bueno, muchas personas decían, ¿para qué las vamos a educar? Aparte que, pues bueno, iban a casarse, ser ama de casa y listo. ¿Para qué vamos a gastar tiempo y energía y dinero educando a mujeres? Y lo otro era el derecho al voto. El derecho al voto porque, pues bueno, se decía que las mujeres eran muy manipulables, que iban a votar como lo hiciera su marido, etcétera, etcétera. Y aunque se habla mucho de las sufragistas, lo cierto es que detrás del Día de la Mujer hubo un grupo o un sindicato muy importante, que fue el de las trabajadoras de la confección. Es decir, las costureras. Básicamente estas se unieron en un gran sindicato para pedir más derechos en el trabajo. Algo que vale la pena mencionar es que a principios del siglo XX hubo muchas huelgas y esto se debía a que muchas trabajadoras lo hacían en condiciones precarias o trabajaban en condiciones precarias y ganaban mucho menos que los hombres. Entre estas estaba la parte o el área de la confección de prendas. Es por esto que en 1909 las trabajadoras en esta área hicieron una huelga que duró 14 semanas y contó con 20.000 personas en toda Nueva York. Entonces esto hizo que la gente se diera cuenta que las mujeres se podían unir, formar una organización, hacer todo este tipo de campaña. Esto llamó la atención de las sufragistas que decían como que, ok, podemos utilizar esto a nuestro favor para hablar sobre el derecho de las mujeres al voto. Y al mismo tiempo llamó la atención de muchas feministas que querían hablar sobre el acoso laboral. Esta huelga fue la que ayudó a inspirar el Día de la Mujer en 1910. Un año después, el 25 de marzo de 1911, hubo un incendio en la ciudad de Nueva York en la fábrica de camisas Triangle Waist. Y básicamente fue uno de los accidentes más catastróficos en esta ciudad. Porque, pues bueno, se produjo un incendio y los dueños del edificio básicamente habían tapado las puertas de las escaleras para evitar robos. Entonces esto hizo que las trabajadoras no pudieran salir. Este incendio produjo la muerte de 146 personas, 123 mujeres y 23 hombres. Este evento atrajo una atención significativa a las condiciones de las mujeres trabajadoras en los Estados Unidos y se convirtió en el foco de los eventos posteriores al Día Internacional de la Mujer. En 1917, muchas mujeres rusas empezaron a protestar por la guerra, por la cantidad de soldados que había herido, y esto hizo, entre otras cosas, que el zar de ese momento abdicara y el gobierno provisional le diera a las mujeres el derecho al voto. Pero no fue hasta 1975 que la Organización de las Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Mujer. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque cada vez que hablo del Día Internacional de la Mujer siempre hay alguien que dice, pero no hay Día Internacional del Hombre, ¿por qué no hay Día Internacional del Hombre? ¿Por qué las mujeres tienen un día y los hombres no? Y los hombres tienen un día, es el 19 de noviembre, y en verdad ya había hecho un video al respecto. Así que si estás interesado en saber más sobre el Día Internacional del Hombre, te voy a dejar el link en la descripción de este video. Pero bueno, continuemos. Una de las cosas por las que a mí me parece súper importante hablar del Día Internacional de la Mujer es porque muchas veces vemos como los derechos que tenemos en este momento, como los damos por sentados, o sea, los damos como si todas las mujeres anteriormente los hubiésemos tenido. Y algo que yo le pregunté por lo menos a mi abuela hace un par de años fue sobre cuando las mujeres ganaron el derecho al voto en Venezuela. Y creo que ella tenía como 20 años, 20, 22 años, o sea, no era tan joven, o sea, no era como que era una niña, o sea, era ya una mujer. Y una de las cosas que ella me cuenta es que ella se sentía muy feliz porque por fin iba a tener como que su voz se iba a escuchar, como que iba a poder ser parte de la sociedad completamente. Y bueno, esto fue hace, ¿qué? 70 años, o sea, no fue hace tampoco tanto. Entonces es importante como que seguir hablando de toda esta historia que las mujeres hemos tenido que llevar para tener los derechos que tenemos ahorita. Otra de las cosas que parece que se nos olvidaran es que, no sé, hace
40, 50 años una mujer no podía tener una tarjeta de crédito, tenía que ir al banco con su esposo para que le dieran una tarjeta de crédito. En muchos países, si una mujer se casaba, perdía su ciudadanía. O sea, hay un montón de cosas que de verdad que se nos olvidan en la historia, porque no nos las cuentan. O sea, a ti te dicen en el colegio, bueno, sí, el derecho al voto se ganó con tal gobierno, bla, bla, bla. Pero a mí, por ejemplo, nunca me enseñaron que la mujer no podía votar en Venezuela sino hasta 1947. O sea, es una cosa que la historia al final está escrita muchas veces por hombres. Otra de las cosas que yo me enteré haciendo este video fue lo importante que había sido o que habían sido las trabajadoras en la confección. Porque, pues bueno, era una industria que se veía que era como para mujeres, era costureras, los hombres casi no trabajaban allí, las mujeres trabajaban en condiciones de verdad pésimas, ganando salarios pésimos, y vemos cómo este sindicato detrás de las mujeres en verdad hizo que más personas, más mujeres se dieran cuenta de lo importante que era lograr el derecho al voto, el derecho al divorcio, etcétera, etcétera. De allí que una de las cosas que a mí me parece importante de hacer este día es de verdad conocer un poquito más de nuestra historia. Y esto va a sonar quizás súper cursi, pero hablar con tus abuelas, hablar con tu mamá, hablar con personas o mujeres que de verdad hayan tenido como que toda esta experiencia y preguntarles qué se sintieron, o sea, qué sentiste cuando fuiste a votar por primera vez cuando antes no tenías el derecho. O sea, porque son cosas que de verdad las tomamos como sentado y no son así, o sea, eran cosas que, no sé, hace 2, 3 generaciones no las teníamos. Otra de las cosas que puedes hacer es, bueno, sé que en muchas ciudades van a haber manifestaciones, marchas, pero no sé, esto depende, estamos en pandemia. Si no te sientes cómoda yendo a una marcha, no tienes por qué ir. Eso no te hace menos feminista, eso no te hace mala persona, o sea, nada que ver. Siento que el año pasado y todo esto de la pandemia nos ha enseñado a vernos como personas individuales que, pues bueno, tenemos nuestros días y tenemos que hacer de verdad lo que nos haga cómodas. Por lo menos yo vivo aquí en Canadá y de verdad que aquí no se hace nada para el Día de la Mujer. Entonces una de las cosas que yo trato de hacer es como que ver películas como Las sufragistas, que es con Carey Mulligan, o quizás leer un libro feminista, puedes leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir, o no sé, simplemente puedes leer noticias acerca de las mujeres en todo el mundo. Otra de las cosas que puedes hacer es reunirte con tus amigas y sacar un tema. Puede ser los mitos del amor romántico o cómo lograr la igualdad salarial o tips para, pues bueno, quitarte el mal llamado síndrome del impostor, etcétera, etcétera. O sea, reunirte con tus amigas y hablar de un tema que no sea el típico tema de Sex and the City de, ay, salí una cita y me pasó esto. No, como que hablar de temas más feministas. Y siento que esto último, y lo quería aclarar porque a veces me parece que pasamos como que demasiado tiempo pendientes de nuestros novios, esposos, padres, amigos, etcétera, etcétera. Y de verdad que utiliza este día para enfocarte en ti, en lo que tú deseas, en lo que tú quieres, en los obstáculos que tienes, en las metas que te quieres lograr, etcétera, etcétera. Pero por favor, enfócate el Día de la Mujer en ti. Así que bueno, si te gustó este video dale like y suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.